Continuamos aquí en De Primera Mano conversando con el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, que se encuentra de visita aquí en el estado Zulia. El DICON, economista, ¿va a desaparecer? ¿Qué va a pasar? Mira, el DICON de alguna manera generó muchas expectativas en los empresarios como un mecanismo que de alguna manera pudiera poner orden en el mercado cambiario y convertirse tal vez en un mecanismo de legalización del mercado paralelo. No fue así. Hoy es simplemente un esquema más de reparto de divisas altamente discrecional, poco transparente, no se saben quiénes, cuántos dólares se entregan, cómo se asignan, a quiénes se les asignan, y en la medida que opere así, obviamente no vas a lograr de alguna manera estabilizar el mercado cambiario y restablecer la confianza de los agentes económicos. Dejamos una pregunta al aire, economista. Usted manifestó que Venezuela cerraría en el 2016 con la peor economía del mundo. ¿Fue así? Mira, sí, si tú revisas los indicadores, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, en su última revisión de la economía mundial, mostró lo que son las perspectivas de crecimiento para todos los países en los que ellos están presentes, y el país con la mayor caída del mundo es Venezuela, con una proyección del Fondo Monetario de 10%. Nosotros incluso pensamos que la caída puede ser mayor. Nosotros estamos estimando una contracción de 11,3%. Igualmente, el Banco Mundial y la CEPAL también hicieron actualizaciones de sus números respecto a las economías que siguen, y Venezuela es el único país que se va a contraer en el 16 y en el 17, de acuerdo a los estimados del Banco Mundial y de la CEPAL. Ninguna otra economía va a caer los 2 años consecutivos. Esos son dos elementos que te dicen a ti un poco la grave situación y la grave crisis por la que estamos atravesando, y la necesidad urgente de que se tomen correctivos. El ministro Jesús Farías ha insistido que Venezuela está saliendo de esta crisis. El presidente Maduro dice que se está recuperando los precios del petróleo y Venezuela pudiera salir próximamente el próximo año de esta crisis económica. ¿Es así la verdad? Mira, vamos a poner esto en contexto. Obviamente yo creo que los niveles de contracción que vimos en 2016 probablemente no se repitan en el 17. Estamos hablando de la perspectiva macroeconómica, los grandes números y PIB. De hecho, nosotros estamos pensando, como te dije antes, que este año caigamos 11% y el año que viene la caída pueda ser la mitad de eso. Pero cuando tú aterrizas eso a lo micro, a la situación de la gente, a la situación del emprendedor, a la situación de las empresas, esa menor contracción de la economía no se va a sentir. La gente lo que percibe es que está en una crisis de muy largo aliento. Vamos a tener 12 trimestres consecutivos de contracción, que si el año que viene sigue la caída, se van a convertir en 16, y obviamente en esa perspectiva no se pueden visualizar mejoras digamos profundas, o que de alguna manera se democraticen a toda la sociedad. Urge un cambio de modelo, y en eso efectivamente es que tiene que trabajar el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hacer entonces para que los venezolanos, bueno, que se están quejando de la situación económica, puedan paliar y minimizar estos impactos y evitar, bueno, tirar la toalla, irse del país, cerrar algunas empresas medianas o pequeñas? Mira, yo creo que, bueno, primero yo soy optimista con respecto al futuro de Venezuela. Creo que Venezuela de alguna manera tiene todo el potencial para salir adelante. Creo que nosotros hemos comenzado una transición. Obviamente con esto no quiero decir que mañana vamos a tener los cambios, pero que efectivamente esos cambios se van a dar, y en la medida que los cambios lleguen, las personas y las empresas tienen que tomar algunas acciones. En el caso de las personas particulares es muy importante cuidar el empleo, ser muy estricto en el control de los gastos. De alguna manera también tienes que buscar rentabilizar una marca personal, es decir, buscar de alguna manera generar ingresos adicionales, manejar muy bien el endeudamiento, invertir en uno. Para los más jóvenes también es una oportunidad para estudiar, porque obviamente todavía es accesible la educación en Venezuela y es de calidad en muchos institutos de educación superior en el país. En el caso de las empresas es muy
muy importante que las empresas se aboquen primero al control estricto en el flujo de caja, porque la aceleración de inflación tiene un golpe muy fuerte en las compañías y ahí es clave el tema de las cuentas por cobrar. También de alguna manera las empresas que puedan y que tengan ventajas competitivas deben trabajar en mecanismos para la exportación, porque eso se convierte también en un mecanismo de defensa y de protección en esta coyuntura, la protección del capital humano, que es uno de los factores más afectados en esta crisis, trabajar en la comercialización de bienes y servicios no regulados, que es donde puedes tener mayor rentabilidad. Con esta inflación, los precios petroleros no logran una estabilidad. ¿Con qué nos vamos a enfrentar los venezolanos en enero? Bueno, lamentablemente la película que vamos a ver en enero es un país que va a estar con unos niveles bastante críticos de liquidez externa, es decir, no va a tener muchos dólares a disposición, con una contracción económica bastante grave, con una contracción en términos de consumo, con unas empresas bastante golpeadas en torno a su capacidad productiva, a sus niveles de inventario, a sus ventas, y de alguna manera es un país que exige que se tomen los correctivos necesarios. Venezuela puede superar esta situación, pero para hacerlo necesita voluntad política, necesita que los hacedores de política tomen las decisiones correctas, los correctivos claves en materia fiscal, en materia monetaria, en materia empresarial, la revisión de las políticas de controles de cambio y de precios, para que de alguna manera podamos superar esta situación tan grave que estamos viviendo. Me quedan 30 segundos. Los resultados de que se dieron en Estados Unidos, ¿puede afectar la economía de Venezuela? Total, va a afectar al mundo, porque obviamente Estados Unidos es la primera economía global, es potencia. De alguna manera habrá que ver cómo, qué nos trae Trump. No fue muy claro respecto a lo que se tenía planteado para la economía en su campaña. Yo pensaría que tal vez el discurso de Trump y su política energética pudiera hacer que los precios petroleros puedan repuntar un poco, y eso desde la perspectiva del gobierno que tenemos más bien puede ser un respiro, ¿no? Bueno, es Adrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, que nos acompañó aquí en De Primera Mano. Economista, muchas gracias por atender a por la invitación, gracias. Bueno, con esto nosotros retornamos a los estudios centrales. Adelante.